Ahí tenemos el pasado oscuro de estos habitantes de la tierra de Moab, que estuvieron siempre ahí cerca del pueblo de Israel, siempre. Cerca del pueblo de Israel, fueron cargas, fueron tropiezos, fueron mal al pueblo de Israel, y es figura de todas las cosas que a nosotros están cerca de nosotros. Nosotros salimos de Moab, es como Ruth, que salió de Moab, llegó a la tierra de Israel. El creyente es figura de Ruth, sale de Moab, pero a veces queda todo este pasado oscuro, este pasado incestuoso, de nuestra vida antigua, de nuestra vida sin Cristo, de nuestra vida donde estábamos en las tinieblas, y el Señor nos sacó y nos llevó a la tierra de Israel. Y todo comienza de nuevo. Vuelvo a repetir que es una historia real, aunque los arqueólogos, los historiadores de repente, cuando ven cosas en la Escritura, ellos tratan de decir que es mentira, que son fábulas, son cuentos. Pero aquí vemos un sello moabita del siglo VI antes de Cristo, comprobando una vez más que la Biblia está en lo correcto, y varias veces esto ha pasado en los libros de historia. Se tiene que cambiar los libros de historia, actualizarlos, y la Biblia sigue en pie. Los descendientes se casaron con paganos y adoptaron la fe en el Dios Quemos. Hemos analizado, estudiado este Dios, el Dios Quemos, y habían otros varios dioses, y aunque no lo creamos o pensemos que esto ya pasó, en el día de hoy hay grupos secretos, sectas misteriosas que todavía adoran a los dioses que estaban en el pueblo de Israel. El Dios Quemos era un Dios que pedía que quemaran a sus hijos. Otra inscripción votiva del siglo IX a.C., no son cuentos, no son cosas que se inventan en la Biblia. El mundo de Ruth era pagano, de completa oscuridad espiritual, igual que nosotros, antes de conocer al Señor. Es el Dios Quemos, se ponían las guaguitas en los brazos y se quemaban. Y uno dice, qué cruel, ¿cómo alguien pudo haber hecho eso? Pero era algo que se hacía, sacrificar hijos para sus dioses. Y a Abraham se le pide a su hijo que lo sacrifique. Y él venía de una tierra pagana. Abraham venía de una tierra pagana. Tal vez por eso no le pareció tan extraño, pero al momento ya de sacrificar, cuando él estaba dispuesto, el Señor le hace ver la diferencia. Al Dios que va a servir ahora no está en esa actitud. Era un mundo, el mundo de Ruth, de perversión sexual. ¿Acaso no se parece al mundo actual de nosotros, a nuestro mundo en el que nos tocó vivir? Decía en oración, nos tocó vivir en este mundo. Y algunos piensan que estamos en decadencia, en inmoralidad y vamos rumbo al precipicio moral. Pero si uno estudia un poquito de historia, en los griegos, en los romanos, había una depravación incluso superior a la que hoy día encontramos. Y en el mundo de Ruth no existía el amor, no tenía un lugar de consideración, no había un lugar para el amor. Y la historia de Ruth, hay un escritor bien famoso que compara este libro de Ruth. En su cultura general, él tiene el libro de Ruth y lo expresa diciendo que el libro de Ruth es como de las pinturas, como si fuera la Mona Lisa de aquel pintor famoso. El libro de Ruth, un libro condensado, 4 capítulos, y expresa todo lo que la literatura puede querer en un libro completo, en un libro romántico, porque hay romanticismo también aquí, pero el romanticismo bíblico, no el del día de hoy, que se ofrece o se promete amor eterno y al año ya están separados. El amor de la Biblia es diferente a lo que se nos enseña en la cultura del mundo de hoy a través de la televisión, la revista, la radio, el internet. El mundo de Ruth era un mundo triste por todo lo que consideramos. Era un mundo triste, era un mundo de despedidas. Ella dijo adiós a su suegro cuando murió. Tiene que haber sido como un padre para ella. Recordemos que ellos son extranjeros de Israel y llegan a Moab y se casan, se emparentan con los
con los hijos de Elimelec. Dijo adiós a su cuñado, falleció. Dijo adiós a su esposo en su lecho de muerte. Dijo adiós a su cuñada Orfa cuando ésta decidió volver a los suyos. Orfa es figura, que lo vamos a ver también más adelante, de nosotros a veces también, que pensamos algo, que creemos algo que el Señor nos da, que el Señor nos pone en nuestro corazón, que hagamos algo, que le digamos algo a alguien, una palabra, pero llegamos hasta la mitad del camino nomás, y decimos, pero ¿cómo? ¿Será así? ¿No será? Y dudamos y volvemos, retrocedemos. Pero Ruth nos enseña que si encontramos algo que el Señor nos ha dado, hay que seguir aquel camino hasta el final. Entonces ella tiene una firmeza, la misma firmeza que tuvo Abraham. Abraham se le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y él salió, dice el libro de Hebreos, salió por fe. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero creyó al que le había ordenado que se fuera. Entonces Ruth dijo adiós al pueblo, a su cultura, dijo adiós a su propia familia. Y ahí vemos Ruth 1:15, texto que leyó mi hermano, las despedidas. Y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Vemos que Orfa se volvió, pero la Biblia clarifica que se volvió a sus dioses. Hay algo que se nos pega en el alma, que son las cosas antiguas que teníamos antes de conocer al Señor, que son los ídolos actuales. Alguien dice, no, yo no soy idólatra, pero en la actualidad son otros los ídolos. Hay ídolos en la música, en el deporte, hay ídolos en la cultura, hay ídolos en la política, hay ídolos en la economía. Y cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo conocía cosas y le gustaba hacer cosas y se fascinaba hacer cosas. Y a veces después de creyentes esas cosas quedan pegadas en nuestra alma. Quedan ahí. Y pasan los años y siguen pasando los años y de repente volvemos a aquellas cosas que nos gustaba hacer antes de ser creyente, que muchas veces son pérdida de tiempo. Y nosotros nos damos cuenta, pero después si es una lucha, por eso hay que luchar contra esas cosas. Ahí está el propósito de Orfa, que decidió volver ella, pero dice que se volvió tras sus dioses. Y responde Ruth, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje. O sea, le dice a Noemí claramente que su decisión, a pesar de todo lo que ella le diga, la decisión de ella va a ser firme. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Esa frase, donde tú murieres, moriré yo, ya le está diciendo, le está indicando a Noemí lo que pretende Ruth. No te voy a dejar, te voy a acompañar. Y esto es figura también en lo espiritual de personas que nos trajeron a este lugar, personas que nos trajeron con el ejemplo, que nos trajeron con una invitación, que nos trajeron insistiendo y llamando e invitándonos a una reunión, y el Señor hace el resto, el Señor hace el resto. ¿Por qué Ruth siguió a Noemí? ¿Por qué Ruth siguió a Noemí? Tal vez no sabía lo que ella tenía en su interior, en su espíritu, en su alma, pero quería tener lo que ella tenía. Hay muchas veces, y lo he dicho otras veces, hay cristianos que el Señor le ha dado un carácter lindo, un carácter que es alegre, contento, es alegre para los demás, y se convierte al Señor y se pone fome, se pone triste, se pone amargado. ¿Y qué te pasa? No, es que ahora soy creyente, soy cristiano. El Señor quiere, si Él nos dio un carácter, el Señor quiere que utilicemos ese carácter, utilicemos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos dio desde el momento incluso de que nacimos o desde antes del nacimiento, veníamos con algo que es propio nuestro, que es propio suyo y de nadie más. Nadie más tiene la misma personalidad que usted, nadie más tiene el mismo carácter que usted. ¿Qué nos
invita a la Biblia, que nuestro carácter sea parecido, sea igual al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno dice, es que yo nací así, voy a morir así, está faltando a la Biblia, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que transforma el carácter de nosotros, lo transforma de una forma que nosotros no comprendemos. Y Ruth siguió a Noemí, la siguió. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos aquí porque alguien nos trajo a esta tierra, por llamar así a esta tierra, nos trajo, nos invitó, algunos desde niños? ¿Cuántos trabajaron por traer a niños a este lugar? ¿Cuántos trabajaron por traer amigos a este lugar? ¿Cuántos trabajaron por traer a los familiares a este lugar? Y lo demás lo dejamos al Señor. Lo demás lo dejamos al Señor. A veces hay personas que presionan y te convertiste y te va a bautizar y va a entrar a la comunión. Y logramos creyentes falsos, creyentes que se bautizan, personas que dicen que se convirtieron por agradar al papá, por agradar a la mamá, por agradar a los parientes cercanos. Así que esta mujer siguió a Noemí por lo que vio en ella, y le nació a ella seguirla. Allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte te hará separación entre nosotras dos. Esa frase, así me haga Jehová, la dice Ruth, pero es una frase judía, es una frase israelita. Ella aprendió. Y la gente aprende a través del ejemplo. Ruth se levanta con sus nueras, regresa a los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella, sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Más o menos del mes de abril al mes de junio estaba la cosecha y ellas vuelven. Son viudas, están viudas, se ha muerto su esposo, se han muerto sus dos hijos. Y eso en lo espiritual nos enseña que lejos de la tierra donde el Señor nos trajo, nos va mal. En el mundo nos va mal, nos va muy mal. Por eso es que después cuando vuelve a la tierra de Israel, dicen, esta es Noemí, porque cambia nuestro aspecto físico incluso. Y uno ve hermanos que andan alejados y están cambiados. Va mal en el mundo. Volvamos a las tierras de Israel. Jehová ha visitado a su pueblo. Hay que volver. El mundo está en manos de Satanás. Nada bueno va a haber para los hijos de Dios en los campos de Moab. Llegaron en el tiempo de la siega. Ya estaba todo preparado. Estaba todo listo. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ahí hay otra frase que Ruth menciona, pero que no es una frase de los moabitas, no es una frase de los idólatras. Ella aprendió viendo a su suegra. Como decía mi hermano, sacamos por conclusión eso, pero ¿de qué otra forma ella pudo haber aprendido frases israelitas si no es escuchando o viendo la fe de su suegra? Y que su suegra quiere volver porque Jehová ha visitado a su pueblo. El aprender, el ver y aprender. Con el ejemplo predicamos también. El quinto evangelio, dice los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el quinto evangelio somos nosotros. Por el ejemplo, que hay personas que viéndonos a nosotros tal vez pueden aprender algo del Señor. Los niños se fijan en hartas cosas, imitan muy bien. Un día apuradamente llegué y iba apurado y comí y no oré no di las gracias por los alimentos. ¿Quién me dijo algo? Mi sobrina, de 8 años. Pues llega y come nomás, sin dar la oración. Los niños están mirando, los niños que vienen a la escuela dominical, ven a los hermanos en la calle, los ven,
Ven a los hermanos como hablan, los ven. Ven a los hermanos lo que hacen. Los que vienen tras nosotros nos ven a nosotros. Eso. A Noemí la vio Ruth y la ganó para el pueblo de Dios. Y ahí podemos preguntarnos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, ¿a cuánto ganamos para el Señor? O alguien dirá, para ser como este, mejor no. El trabajo en el campo es duro, el trabajo en el campo es esforzado, el trabajo en el campo no es para flojos. Y alguien podría decir, y bien también, y no es para mujeres, pero Ruth va. ¿Qué nos enseña esto de Ruth? Que no era floja, era trabajadora. Y Noemí no la mandó. Noemí no le dijo, oye Ruth, ¿sabes que estaba pensando que podría ir por ahí a trabajar? O tal vez una indirecta. No está faltando tantas cosas en la cocina. Alguien podría ir a trabajar por ahí. Nació de Ruth. Sola ella quiso ir a trabajar. En lo espiritual, si los campos de Booz son el reino del Señor, el reino de los cielos, las cosas de nuestro Padre Celestial, es el trabajo en las cosas espirituales. Y podemos preguntarnos cuándo fue la última vez que entregamos un tratado, entregamos una invitación, le dimos testimonio a alguien de cómo el Señor nos salvó, o en algún caso si el Señor nos sanó, cuál fue la última vez que también dimos testimonio de eso. Y las cosas que el Señor puede hacer por nosotros. Ella va a los campos y trabajó. Dice, he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Pequeño ejemplo de vos, era jefe, era dueño de los campos y trabajaba en el nombre del Señor también. En nuestro trabajo también está el Señor. No está solamente en la iglesia, en las cuatro paredes, en nuestro trabajo también está el Señor. En cualquier trabajo que desempeñemos, ahí está el Señor. Entonces lo saluda, Jehová sea con vosotros. Y tal era la costumbre que entendían ellos, los que trabajaban para él, que era un hombre de Dios, era un hombre correcto. Ellos también le dicen que Jehová te bendiga. Había una influencia de estos hombres, de estas mujeres, en su vida cotidiana, en su vida normal, en su vida diaria. Ellas también incorporaban al Señor porque salía de ellas palabras, salía de ellas ejemplos, salía de ellas tantas cosas que demostraban que había algo diferente en ellas. O en el caso de vos, en él. Había algo diferente. El trabajo de las segadoras, sus espaldas son las más afectadas. Así que esta mujer estaba en tierra ajena, era viuda, más encima tenía la carga de llevar a su suegra, viuda también. En ese tiempo no había ayuda del Estado, en ese tiempo no habían ayudas de caridad, en ese tiempo solamente había una ley que permitía a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos recoger tras las segadoras. Pero era un trabajo esforzado, era un trabajo que no era para flojos. Así que ella se da la tarea de trabajar. Ruth 2, versículo 5 y 6. Si un hermano lo tiene, por favor, que lo lea. Ruth 2, 5 y 6. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Gracias. Resultado, como decía Gonzalo, acción y reacción. Más adelante vamos a ver que Ruth llega a ser esposa de este hombre, pero aquí no hay amor a primera vista, sino que, ¿qué es lo que vio vos? Que ella trabajaba.
y le llamó la atención. Le llamó la atención. En la joven moabita que volvió de los campos de Moab. Y también quiero ahí detenerme un poco en algo que nos puede suceder como iglesia. ¿Cómo tratamos a los que vuelven de los campos de Moab? Es el más específico. ¿Cómo tratamos a los hermanos que están alejados y vuelven? ¿Cómo los tratamos? ¿O hay orgullo en nosotros como aquel hermano mayor? El hijo pródigo se va, llega a un punto que está y tiene el deseo de comer lo que comen los chanchos, lo que comen los cerdos. Y dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y vuelve. Dice, y ve al Padre y hay un encuentro ahí, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y antes que diga yo no soy digno de ser llamado tu hijo, el Padre lo abraza, le pone vestido, le pone zapatos, le pone anillo, hace una comida espléndida. ¿Y quién aparece? El hermano que se había quedado. Y el hermano que se había quedado dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué la fiesta? ¿Por qué la fiesta? Y le dicen, pues tu hermano que volvió. Es tu hermano que volvió. ¿Y cuál es la reacción? ¿Se alegra? ¿Hay un gozo en su corazón? Se enoja. ¿Cómo recibimos a los hermanos que van volviendo? Ese hermano que estaba enojado, dice, gastó todo el dinero, lo gastó en tantas cosas malas, y yo que estoy siempre aquí no me ha dado ni una ovejita. Y el padre le responde que todas las cosas son de él. O sea, hermanos, los que estamos aquí tenemos todos los privilegios que el Señor nos ha dado. Que los hermanos que andan lejos, la Biblia dice que son entregados en manos de Satanás para que el cuerpo sea para Satanás y el espíritu, el alma sea ganado para el Señor. O sea, están sin privilegios. Y a veces tenemos ese corazón de sentirnos superior al hermano que se alejó. Y si estamos aquí es por misericordia, por gracia del Señor y porque Él nos tiene compasión nomás. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Otro hermano, por favor, que lo lea. 2, 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Gracias. Ahí está. Nosotros, acordémonos, nosotros somos figura, o Ruth es figura de nosotros. Y vos es figura del Señor. Y el Señor se preocupa de nosotros. El Señor se preocupa de nosotros, sin nosotros merecerlo. Nosotros venimos del mundo, nos acercamos al Señor, y Él nos ve cómo llegamos. Nos ve cómo llegamos y quiere lo mejor para nosotros. Y ahí aparecen esas palabras. Primera frase, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. No vayas a espigar a otro campo. O sea, si Dios, en su soberanía, nos trajo a este lugar, ya hablo como alguien que algún momento se quiso ir de aquí, si el Señor nos trajo a este lugar, nos salvó aquí, o nos trajo de otro lugar y nos puso en esta congregación, algún propósito tendrá. ¿Cuántos hermanos se han ido? Y hoy día están, no digo que no sean creyentes o que perdieron su salvación, están en otra congregación. Pero ellos saben que están haciendo cosas que la Biblia prohíbe. Y yo me pongo en el lugar de ellos, estando, por ejemplo, sentados en una reunión y que pasen pidiendo plata, que pasen pidiendo colecta. Y ellos saben que la Biblia prohíbe eso, que no está bien.
¿Qué dice el capítulo 2, verso 8? No vayas a espigar a otro campo. El Señor nos trajo a este campo. No vayamos a espigar a otro campo. Ni nos pasemos, dice, ni nos pasemos de aquí. No pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. El Señor nos trajo con un propósito aquí. Y podemos preguntarnos si hemos cumplido el propósito con que el Señor nos trajo. Si hemos cumplido el propósito con que el Señor nos trajo a este lugar. O vamos marcando el paso nomás. Y la vida cristiana se puede reducir a 2 o 3 reuniones en la semana y se acabó la vida cristiana. Porque este libro enseña la vida cristiana, es en el trabajo, es en la casa, es con la suegra, es en el matrimonio, en la vida cristiana práctica. Pero la vida cristiana no es venir, leer y me voy y después vuelvo otro día y me siento y vuelvo y voy. Esta es una reunión, una congregación, es reunirse. Pero la vida cristiana práctica, la que vale el día lunes en el trabajo, el día martes con los compañeros en el colegio, el día miércoles cuando alguien me grita en el bus o en el taxi o en la feria y respondo mal porque me trataron mal y también tengo mis derechos. Ahí realmente es la vida cristiana. No te vayas a otro campo. Si el Señor nos trajo aquí, quedémonos aquí, hagamos las cosas que el Señor nos muestra aquí y trabajemos para el Señor. Mira bien el campo que siguen, síguelas. Ahí está lo que decía yo delante. Los que venimos más atrás, seguimos el ejemplo de los mayores. Y los más pequeños van a seguir nuestro ejemplo. Y así ha sido durante tantos años. A través del ejemplo. Y este me gusta a mí. He mandado a los criados que no te molesten. He mandado a los criados que no te molesten. El Señor nos cuida de cualquier cosa, de cualquier molestia cuando estamos trabajando en los campos del Señor. Es Él quien nos cuida, quien nos protege del enemigo. Hay 3 enemigos por lo menos, el mundo, la carne y Satanás. Esos 3 enemigos nos dañan, nos hacen sufrir, pero el Señor dice, yo he mandado que no te molesten, Él nos cuida. Él hace que no nos molesten cuando queremos trabajar para el Señor. Él limpia y allana nuestro camino. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y si lo aplicamos a la sed espiritual, ¿acaso no sabemos dónde ir a buscar el agua espiritual? Tenemos abundante agua espiritual, tenemos fuentes inagotables que salen de la palabra del Señor. Verso 2, 11, un hermano por favor. Capítulo 2, verso 11. Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, de tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Gracias. Esa Ruth, ¿se fijan que parece de ficción? ¿Cuánto no bromea el mundo en el día de hoy con la suegra? Y se hacen chistes de suegra. Y la relación más mala se dice que la suegra y... Pero aquí la Biblia, ¿qué nos muestra? El trato que hay, ¿cómo es? El trato que hay de Ruth con Noemí. Ella la trata como una madre. Y Noemí le dice varias veces, hija mía, el trato ese. Y nos damos cuenta de que el mundo está de pie hacia arriba. Está todo al revés. Lo que la Biblia dice, el mundo lo da vuelta y lo llama bueno. Y a lo bueno lo llama malo. Y nosotros a veces caemos en esa influencia porque nos rodea todos los campos de Moab.
televisión, internet y todo el mundo, y cuando nosotros decimos una idea inspirada en la Escritura, dice, ¿y de dónde sacaste eso? Eso del siglo pasado, es tan anticuado. Nadie piensa así hoy día. Ahí está Ruth. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Con tu suegra. Ella tomó una decisión. ¿Y saben qué? La otra niña Orfa, no hay una crítica hacia Orfa. Ella volvió y en ninguna parte del libro se dice, ¡ay, qué mala gente Orfa! Se pasó, cómo dejó a su suegra botada. En ninguna parte hay una crítica a Orfa. Era una decisión. Nadie le iba a decir a Ruth que estaba mal si se iba. Nadie la iba a criticar. O sea, ella toma una decisión sin que nadie la obligue. Toma una decisión sin que nadie la esté viendo tampoco, porque estaban las dos. Pero ella pone de testigo a Jehová. Ruth pone de testigo a Jehová. Así me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y esta parte de aquí abajo es parecido a lo que le pasó a Abraham. Abraham se fue a una tierra que no conocía, dejó su parentela, y eso es fe. O sea, tenemos también que Ruth era una mujer de fe, era una mujer obediente a lo que su suegra le decía, era una mujer esforzada, era una mujer trabajadora, y así seguimos sumando cosas acerca de esta mujer virtuosa. Dejando a tu padre, tu madre, a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Están las dos viudas. No hay ayuda del Estado, no hay ayuda del gobierno, no hay familiares de Ruth. Ella no tiene familiares, no tiene a quién acudir por ayuda. Noemí tiene familia y tiene amigos que no se fueron en el tiempo del hambre. Bueno, ese es un paréntesis que nos enseña de que esta familia se fue porque había hambre, pero no todos se fueron. No todos se fueron. Ahí hay una mala decisión. Por buscar el beneficio económico, irse sin considerar el beneficio espiritual. Y quedó todo malo. Muerte tras muerte tras muerte. Y volvió Noemí y decía, no me llamen Noemí, que era placentera. No me llamen placentera, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amargura. Porque la mano del Dios Todopoderoso cayó sobre mí. Está reconociendo que disciplina. El otro día hablamos de la disciplina. El Señor a veces nos disciplina y nos tiene en cama ahí pensando cómo está nuestra vida espiritual, y nos manda enfermedad, y nos manda la muerte de un familiar, y nos manda incluso la misma muerte a nosotros, a un accidente grave, una enfermedad. Es el Señor, es el Señor. No hay casualidades. El poder del amor de Dios siempre se ocupa del bienestar del otro, y Corintios 13 nos habla acerca de todas esas características del amor, y sin importar el costo. Este amor que vemos en la historia de Ruth, que vemos en Ruth misma, es un amor en acción, y lo hemos visto en otras oportunidades cuando uno dice, ¿qué saca uno con decirle al hermano que le vaya bien, que esté bien, pero no le da nada para sus necesidades? El amor de Ruth es un amor práctico. Ella ama a Noemí. ¿Y cómo sabemos que ama a Noemí? Porque hace cosas por Noemí. Porque salió a trabajar por Noemí. Porque le llevaba comida a Noemí. Le llevaba grano a Noemí. Porque cuidó de ella. A tal punto que vos, dice, he sabido todo lo que has hecho. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. El amor en acción. 2.14, si un hermano lo lee, por favor. Capítulo 2, verso 14. ¿Quién quiere leer?
le dijo a la hora de comer, ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio el fogaje, y comió hasta que se sació y lo sobró. Gracias. Ahí nos quedamos con esa palabrita pendiente, esa frase, y le sobró. Ahora, ¿por qué le sobró? ¿Por qué le sobró la ración? Saben que aquí también vos influye harto, por eso mencioné en una parte que también hay una historia de amor allí, pero de un amor bíblico, porque vos se preocupa de Ruth, siendo extranjera, siendo viuda, dice a los segadores, a sus criados, no la molesten, déjenle trabajar. Hay otros textos que aparecen que vayan dejándole también gavillas a ella, hay un cuidado especial para ella. Y aquí le sobra comida, obviamente tienen que haberle dado más de lo que correspondía, y ella trabajando todo un día y va a comer junto con los empleados que tenía Booz. Y le sobra el potaje. Y ahí está la frase que le dije que recordáramos, el 2:18, dice, y lo tomó y se fue, cuando Booz le da una efa de cebada, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Una preocupación que va más allá incluso de lo que corresponde. O sea, si ella no le hubiera llevado esa comida a su suegra, recordemos, vuelvo a repetir, no hay ayuda social, están en el desamparo, no tienen familiares cercanos, después vamos a ver que Booz era su familiar cercano, un pariente redentor, pero cuando ellas llegan son viudas, están las dos viudas, están las dos solas, tienen que haber pasado muchas penurias, y ella le lleva comida, le lleva una efa de cebada, pero le lleva la comida que le había sobrado, le había quedado a ella, se la lleva a su suegra. Dice, lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Así que ahí tenemos Ruth, que viene de una raíz, la palabra que significa amistad o amiga. Y Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y Ruth 4:14, porque tu nuera que te ama, te es mejor que 7 hijos. El número 7 nos habla de perfección. Así que tenemos a Ruth que amaba a su suegra. Y este amor, el amor de Corintio, ¿no? Un amor bíblico, no es romántico hacia un varón. Ella amaba a su suegra, es un amor filial, es un amor, por ejemplo, entre hermanos, el amor. Y Pablo ora y dice, a una iglesia le dice, no tienen necesidad de que les hable del amor entre los hermanos. Pero hay otras iglesias que sí le dice que oren para que el amor abunde más y más entre vosotros. Así que podemos ver nosotros en cuál de los dos estamos. ¿No hay necesidad que se nos hable de tener amor por los hermanos? ¿O vamos a tener que empezar a orar más y más por el amor hacia los hermanos, que nos amemos unos a otros, así como el Señor nos amó? También nosotros amar a nuestros hermanos. Dios desea que nuestras vidas sean instrumentos para acompañar y aliviar, ser compañía, ser alivio, el dolor de aquellos que sufren. El mundo usa una frase que tiene lógica. ¿Dónde se conocen los amigos? ¿Se acuerdan, cierto? En la cárcel y en el hospital. En la cárcel y en el hospital llegan los amigos. El otro día conversaba con un joven, lleno de amigos su casa, estaba viviendo solo y se llenaba, y las fiestas y todo. Y la mamá, la abuela, habían varias personas que orábamos por ese joven.
quedó solo, quedó sin trabajo, sin dinero. Y se dio cuenta que los amigos iban por el puro interés, porque él tenía dinero y la fiesta y el trago y el cigarro y todo lo que él les daba, por eso su casa se llenaba. Pero cuando ya no tuvo recursos, no tuvo nada, estuvo solo, llorando, depresivo, y gracias a Dios que ese fue el camino que el Señor utilizó para que ese joven se acercara al Señor, que lo buscara. ¿Y de qué otra forma uno puede pensar que buscamos a Dios si nosotros mismos, cuando siendo creyentes y está todo bien, andamos como tranquilos, pero cuando nos pasa algo, nos acordamos de inmediato de las cosas espirituales? Dios desea que nuestras vidas sean instrumentos, es una vida, somos una persona, y alguien podría pensar, ¿y qué voy a hacer yo la diferencia? ¿Y qué es la diferencia que yo haga? Yo no soy importante, yo no puedo, yo no sé, tantas excusas que podemos dar, pero el Señor quiere que sepamos que una persona, un hermano, una hermana puede hacer la diferencia en la vida de otros, en la vida de los que sufren, en la vida de los que necesitan alivio, en la vida de los que necesitan una palabra de aliento en un momento de angustia, en la vida de personas que necesitan solamente que los escuchemos. Un hermano, una hermana puede hacer la diferencia. En toda esta historia, ¿quién hizo la diferencia? Ruth. Y Gonzalo leyó que aparece en la genealogía del Señor. Aparecen 4 mujeres. Ninguna de esas 4 mujeres era de una vida impecable. Y eso me da ánimo, porque el Señor ocupa a los imperfectos, a los que fallamos, a los que caemos. Pero el Señor busca. Y dice, 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Y quiere que nuestra vida sea un instrumento para acompañar, aliviar el dolor de aquellos que sufren. Si un hermano puede leer capítulo 2, verso 20, por favor. Capítulo 2, verso 20. Gracias. Ahí entramos ya, como esta mujer Ruth cambia su vida. Ruth venía de un pasado, como dijimos, un pasado oscuro, un pasado idólatra, un pasado ajeno a todos los pactos, las promesas del pueblo de Israel. Era de un pueblo que no había sido escogido por Dios. Era de un pueblo que tenía un origen también medio oscuro. Era producto de un incesto ahí de Lot con una de sus hijas. De ahí nace el pueblo de Ruth, los moabitas. Pero ahora el Señor va a cambiar. El Señor va a transformar la historia de Ruth. Pero en la introducción veíamos características de Ruth como mujer virtuosa. La hemos ido viendo paso a paso. Y una de las características que ella, no sabiendo las costumbres y las leyes de Israel, se regía por lo que alguien que sabía más la instruía, en este caso su suegra. Y todo lo que su suegra le decía, ella lo hacía, porque su suegra sabía más de las cosas de Israel, de las costumbres de Israel, de las leyes de Israel. ¿Qué nos enseña eso a nosotros los creyentes más jóvenes? De obedecer, de seguir y de aplicar todos los consejos que los hermanos más ancianos nos dan. En el caso de las hermanas también, las hermanas más ancianas. Dice Pablo, cuando escribe sus cartas, él, que las hermanas más ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una pregunta, al tiro nace una pregunta, ¿el amor se enseña? Porque dice,
Pablo, que se le enseña a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y podemos decir que sí, que se aprende, que es una práctica. Eso del amor como lo ve el mundo y el enamoramiento que ve el mundo está muy alejado de lo que la Biblia dice. Y a veces también nosotros llevamos esa contaminación del amor que, entre comillas, enseña todo lo que es Hollywood, las películas y toda esa cosa que viene de allá, de los campos de Moab. Es el amor romántico que el mundo dice que no tiene nada que ver con lo que es el amor bíblico. Y aquí había una ley. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Una ley de Levítico que estaba desde la antigüedad. Ruth no la sabía, pero Noemí sí la sabía. Y cuando ella ve esta opción, esta oportunidad, ella al principio le ofreció, sabiendo la ley, le dice: ¿qué va a pasar? Yo soy muy vieja para tener hijos. Y si tuviera hijos, si llegara a tener hijos, ¿acaso lo esperarían ustedes? Porque esa era la ley, que se casaran con el hijo que viniera después. Así que Elimelech murió. Kelión, esposo de Ofra, murió. Orfa. Malión igual. Sus nombres: enfermedad. Orfa, rebeldía. Kelión, su nombre: agotamiento, asociados a enfermedades. Ruth, amiga, amistad. Así que muriendo estos tres varones, tenía que redimir el pariente más cercano. Y en este caso, Noemí sabía las leyes judías y sabía que el pariente más cercano era Booz. Cada aspecto de este amor es de mayor calidad y lo podemos observar en las siguientes acciones. Corintios 13, el amor es paciente. La definición de paciencia: el amor esperando el fin del sufrimiento. Ruth se casó con Malón, enfermedad, enfermizo. Orfa se casó con su hermano. Ambos nombres aludirían a la muerte prematura de los hijos de Noemí. Y 10 años después de la muerte de Elimelech, ambos hijos mueren también. Y recordemos nuevamente, alejados del Señor, como dice Juan, nada podemos hacer. Lejos del Señor, lejos de la tierra de Israel, no vamos a poder hacer nada. No dejaron hijos. Tenía Noemí un pariente de su marido, lo más probable es que haya sido primo, y era de la edad de ellos más o menos, era mayor que Ruth. Hombre rico de la familia de Elimelech. Esa es figura de nuestro Señor, el Señor como pariente rico de nosotros. Él, siendo rico, se hizo pobre, dejando riquezas en el cielo, vino a este mundo, se humilló, se hizo semejante a nosotros, al hombre, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro pariente cercano, nuestro pariente redentor, y Ruth es figura de nosotros en cada aspecto que hemos visto. Y siempre le quedamos debiendo a Ruth. Cuando Ruth toma una decisión, nosotros faltos a veces a tomar decisiones, a dejar nuestro pasado atrás. ¿Cuántos hermanos todavía, como dice Pedro, han olvidado la purificación de sus pecados? Y siguen recordando algunas cosas de su pasado, y eso les impide servir al Señor. Por eso es que el Señor en Hebreos tiene que decirnos que la sangre del Señor Jesucristo limpia también las conciencias para que podamos servir al Dios vivo. Así que el Redentor, como nuestro Señor, nosotros figura de Ruth, Él hará la cuenta porque compró, vendió. El año del jubileo eran todas leyes judías. Si tú quieres redimir, le dice, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa.
porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Hay otro pariente más cercano que vos, y a lo mejor estas palabras llegaron como un balde de agua fría, diría alguno, cuando vos querías redimir y se da cuenta que había alguien más cercano a la familia de Ruth y de Noemí. Así que él hace todo un preparativo, invita a este hombre delante de 10 testigos para que vean el asunto, y al final se le dice que tiene que redimir, y el otro pariente más cercano dice: yo no podré redimir, redime tú usando mi derecho, dice Ruth capítulo 4 verso 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Esta es figura de la religión, no sea que dañe mi heredad. El Señor nos redimió de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ruth tiene todas las características de una mujer virtuosa y nos deja ejemplo también a nosotros los varones: obediente, trabajadora, esforzada, decidida. Cuando tomaba una decisión la seguía hasta el final y dejó todo su pasado atrás para abrazar luego en matrimonio a Booz, el pariente redentor. Nosotros, dejando toda nuestra vida pasada, podemos abrazar en matrimonio como iglesia al esposo de nuestras almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar.